Bien, lo que vamos a hacer en esta sesión es trabajar con lo que, bueno, vamos a continuar haciendo el CRUD. Nosotros ya hicimos un select, estoy bien, ¿no? Lo voy a hacer correr la aplicación. Ya trabajamos con la parte del select. Obviamente un CRUD completo, que es un CRUD básico, tiene que tener la parte del insert, tiene que tener la parte del update y también del delete, ¿no? Nosotros trabajamos algo así básico con lo que es un select, bueno, totalmente básico, ¿no? Pero bueno, la idea es eso. Ahora lo que vamos a hacer es la inserción de registros. Vamos a insertar un registro en esta tabla persona, ¿de acuerdo? ¿Ya? Obviamente para insertar un registro en la tabla persona siempre es bueno ver la metadata, ¿no? Entonces vamos a ver un poquitito los datos que tiene la tabla persona. No me está saliendo de acá, a ver. Oh, ya. Esto estaba reducido, ¿no? Entonces tenemos, miren, la clave primaria que es autoincrementable, el carnet de identidad que es un varchar, el primer apellido, el segundo apellido que admite valores nulos, nombres, un sexo que simplemente es un varchar 1, seguramente el sexo es para un masculino o femenino, vamos a revisar eso, ¿no? F y M para masculino y femenino, ¿no? Una fecha de nacimiento que es un date, una dirección y un estado que se autogenera también, ¿no? Entonces cuando hagamos un insert tenemos que enviarle obviamente casi todos los datos menos el ID de la persona y lo que va a ser el estado, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería la inserción? O sea, si hacemos acá un insert, sería un insert into, ¿no es cierto? La tabla persona y los valores o las columnas sobre las cuales vamos a afectar, o sea, vamos a enviarle valores, ¿no es cierto? Sería acá el CI, el primer apellido, el segundo apellido, si estoy bien. Luego tendríamos los nombres, el sexo, la fecha de nacimiento y la dirección, ¿no? También ese sería lo básico. Y acá vamos a colocar lo que es values. Y obviamente aquí le vamos a enviar los datos, ¿no? Pero la idea es que estos datos, bueno, voy a colocar ahorita unos datos estáticos. Puede ser un carnet así. Ya es un carnet válido, ¿no es cierto? Un primer apellido, digamos, no sé, Vargas. Acá, digamos, López. Aquí, digamos, el nombre es Juan Manuel. ¿Ya? Y bueno, el sexo acá sería masculino, la fecha de nacimiento, literal, no se olviden en lo que es SQL es Year Monday, ¿no es cierto? En lo que es MySQL, ¿no? Entonces a la fecha de nacimiento vamos a colocarle, digamos, el año 2000, no sé, en mayo, el 24, por decirles, ¿de acuerdo? Y la dirección le vamos a colocar avenida Ayacucho, así directamente, ¿ya? Esa es la idea, eso es lo que, obviamente, si ahorita hago correr esta consulta, la voy a ejecutar y va a funcionar, se va a insertar este dato, ¿no? Este registro, pero la idea es enviarlo desde lo que es la parte de la interfaz. Entonces, para este detalle necesitamos pedir los datos, ¿no? En este sector yo voy a hacer la petición de los datos para hacer lo que es para lo que es la inserción. Ya voy a entrar un poquitito más esto. No voy a mover acá el data grid y aquí vamos a crear algunos, o sea, necesitamos tener entrada de datos, ¿no es cierto? Para pedir esto. Entonces acá voy a armar algo rápido. Ya voy a colocar aquí un label y voy a empezar a colocar entradas que son textbox. Acá voy a colocar un label más, un label un poquitito más grande para donde voy a colocar en su content algo que diga personas. Voy a trabajar un poquitito más con estas personas. Un font size le vamos a aumentar acá de, no sé, 16. Un foreground de, no sé, un color blue, digamos, azul. Ya.
y un font weight, le vamos a colocar un extra bold, ¿ya? Ahí, más o menos, creo bold nada más, creo que extra bold está mucho. Y ahí es como un título nada más, ¿no? Registro de personas le vamos a llamar. Ya. Entonces esa sería la idea básica. Aquí está, y aquí vamos a colocar los datos básicos o esenciales para lo que son las personas, ¿listo? Entonces acá vamos a colocar lo que es el CI para que se introduzca. A este text box le voy a borrar su text. Ahí está. Y le voy a asignar un nombre. Le vamos a llamar txt CI, ¿de acuerdo? Y bueno, de manera similar vamos a agarrar el resto de los datos para colocar el CI, el primer apellido, etcétera, ¿no? O sea, vamos a colocar las entradas correspondientes. Ahí está otro. Esto sería para los nombres. Esto de acá sería para lo que es el primer apellido. Para lo que es el segundo apellido. Tenemos primer apellido, segundo apellido, nombres, el sexo, la fecha de nacimiento y la dirección, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Aquí está, lo pegamos otra vez. Hasta acá vamos a terminar de armar, ¿ya? Entonces acá voy a colocar nombres. Y ahí este text box se va a llamar txt nombres, ¿listo? Acá vamos a colocar lo que es un primer apellido. Y aquí vamos a colocar txt primer apellido también. Listo. Acá vamos a colocar un segundo apellido. Y lo propio acá, txt segundo apellido. Luego tendríamos lo que es el sexo, ¿no? Luego lo arreglamos esta partecita, ¿ya? Y bueno, acá no debería ser un combo, bueno, un text box, ¿no? Para el sexo en realidad deberíamos colocar lo que es un combo box. Para elegir, ¿no? Aquí voy a agregar un combo box. Ahí está. Obviamente un combo box le podemos dar las opciones. Por si acaso podemos hacerlo desde acá o también desde acá, ¿no? En lo que es los... oh, se me fue acá. No me agarro la... Aquí está, ¿no? Los ítems. Vamos a agregar simplemente algo de que no me está funcionando muy bien mi mouse. Ya van a disculpar. Como box item, ahí vamos a agregar. Ya, y le vamos a colocar aquí en lo que es su content, le vamos a colocar masculino, así directamente. Y en otro ítem vamos a colocarle un femenino. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos lo que es el combo box item, ¿no? Entonces le vamos a asignar un nombre más. Combo box sexo, ya, para poder elegir ahí lo que es masculino y femenino. ¿Qué más? Tiene lo que es una fecha de nacimiento. Voy a aprovechar un segundito esto para
arreglar esto, está muy, no se nota muy bien, ahí más o menos. Entonces para la fecha de nacimiento vamos a agregar un date picker, ¿de acuerdo? Para elegir la fecha. Acá vamos a colocar fecha de nacimiento, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer acá es asignar un date picker. ¿Dónde está? Aquí está un date picker, un calendario, ¿no es cierto? Para que se pueda elegir la fecha de nacimiento, ¿de acuerdo? Ahí está. Y después tendríamos la dirección, que básicamente va a ser un textbox nada más. Lo vamos a colocar acá. Y vamos a colocar aquí una dirección. ¿Listo? Para que se introduzca acá esa dirección. ¿Listo? Y aquí al final vamos a colocar un botoncito que nos diga guardar. Vamos a ampliar un poquitito más la ventana. En 490 vamos a colocar. Y acá vamos a colocar un botón que nos diga insertar, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Ya? La idea es que cuando hagamos un clic al botón logremos insertar los datos que metamos acá, ¿no? Esa es la idea esencial. Entonces acá vamos a programar su evento clic. Y nos vamos a venir acá. ¿Ya? Entonces, miren, hay muchas cosas que hacer. O sea, la mayoría son repetitivas. Tenemos que crear un objeto de la clase connection, una consulta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es casi lo mismo que esto. Voy a agarrar esto y por esta vez voy a copiar. Luego vamos a aprender, por si acaso, a trabajar esto con patrones de diseño. ¿Ya? Entonces, para patrones de diseño van a repasar, por favor, toda la parte que es clases y objetos, porque vamos a utilizar full eso. Ahorita voy a hacer un código igual como este, bastante repetitivo, para que se entienda cómo va a funcionar lo que es la inserción. Entonces, primero tengo que tener una consulta, ¿no?, que haga una inserción. Pues miren, esta es mi inserción, ¿no? Me voy a copiar esta consulta de acá, ¿no? Similar a lo que hemos hecho en el select. Defino una consulta. Esa es la consulta que nosotros queremos insertar. Y de momento, bueno, esto está medio grave. De momento voy a enviar esto nada más, así sin todavía agarrar los valores de lo que son los textbox y del data grid, del date picker y del combo box, perdón. Ya no vamos a agarrar todavía eso. Lo voy a enviar así ahorita estático. Luego vamos a ver lo que es el uso de los parámetros, ¿listo? Que es muy importante. Ahorita voy a enviar solamente esto. Tengo una consulta. Establecemos la conexión, ¿no? Igualito, o sea, de forma similar a como hemos hecho con el select, definimos un objeto de la clase connection que va a apuntar a la cadena de conexión y definimos un comando. A ese comando le pasamos la consulta, ¿no? Esta consulta de acá. O sea, aquí asociamos el comando con la conexión. ¿Listo? Tenemos que abrir la conexión. Ahora, aquí hay un detalle. Aquí nosotros hemos trabajado con el adaptador. Yo les he explicado el por qué, ¿no es cierto? Y el adaptador era para poder desplegar, o sea, para poder llenar estos datos a lo que es un data table, y con ese adaptador llenar ese data table, que es un componente de ADO.NET, y recién de este componente poder desplegarlo a lo que es el data grid. En este caso, la inserción que vamos a hacer no requiere que despleguemos nada.
O sea, no requiere que se muestre, o sea, que digamos esa inserción haga algo. El select es quien muestra acá. Entonces, como esta parte de lo que es la inserción no requiere que se haga esto, ¿ya? Esto lo vamos a ver, o sea, no es necesario, ¿ya? No es necesario crear el objeto adaptador, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer es ejecutar la consulta, o sea, la conexión está abierta y lo que deberíamos hacer es ejecutar la consulta. O sea, tenemos el comando que está asignado a una consulta, la conexión con la base de datos se ha abierto. Aquí conexión me salió raro. Y lo que tenemos que hacer es ejecutar la consulta. ¿Cómo se ejecuta la consulta? Con esto, comando, punto, y tiene un método directo. Aquí ya no hay un adaptador. En la anterior vez, para el select lo hemos ejecutado a través de un adaptador. Entonces acá vamos a hacer un execute non-query. Este método ejecuta la consulta que tiene este comando, que tiene asignado. O sea, en este caso va a ejecutar esta consulta de acá que le hemos definido en una cadena. ¿Ya? O sea, tendría que hacer esta inserción. Ahora, este método, el execute non-query, si pueden ver ahí en el hint que me está saliendo, es un método que retorna un entero. Y ese entero, si leemos bien ahí, no execute, dice ejecuta una consulta SQL, ¿no es cierto? Con una conexión que está estableciendo una conexión y retorna el número de filas que se han visto afectadas. O sea, si se inserta algo acá, si hacemos el insert nos va a devolver esto en un número entero, cuántas filas se han insertado, cuántos registros. Entonces en este caso se tendría que insertar un solo registro, ¿no es cierto? Y esto nos retorna un valor entero. Ese valor entero lo podemos agarrar nosotros en una variable. ¿Ya? Digamos int el resultado, por decirles, ¿ya? Y esta es una variable que nos va a decir cuántas filas se han afectado. O sea, si este número entero, si ese res es mayor a 0, significa que hay una fila afectada que se ha insertado. Entonces nosotros podemos aquí lanzar un mensaje y decir messagebox.show y decir registro insertado con éxito. Si llega a esta línea, entonces se ha insertado con éxito, registro insertado con éxito. ¿Ya? Y si no, significa que ha habido algo que no ha logrado insertarse, o sea, no se ha logrado insertar ese registro. Entonces, puede ser que se genere una excepción. Si se genera una excepción, automáticamente va a saltar aquí al catch y lo va a cerrar después, ¿no? Va a ser un finally para cerrar la conexión, ¿no? Que ya esto ya lo hemos explicado. Pero acá ocurriría algo, digamos, medio raro, ¿no? Messagebox.show no se insertó ningún registro, vamos a decir, ¿no? Si es que continúa y viene a lo que es el else de acá. No se insertaron registros. Y esto sería raro. Debería funcionar, o sea, no debería darnos este mensaje, ¿no? Y eso es todo. O sea, miren, se ejecuta el comando, registro insertado con éxito se nos dice, y luego se cierra la conexión. ¿Ya? Simplemente estamos cambiando el comando y la forma de ejecutarlo. La forma de ejecutarlo, como no vamos a desplegarlo directamente desde el insert, simplemente es con un execute non-query. Básicamente, cuando hagamos un insert, un update y un delete, no necesitamos utilizar un adaptador. El adaptador básicamente es para mostrar lo que es un select, para que el resultado del select lo podamos nosotros desplegar o mostrar o presentar en un componente que puede ser un listbox, un data grid, etc. Pero, reitero, para el insert, para el update y para el delete no necesitamos el adaptador, simplemente ejecutar el comando con este execute non-query. Si quisiéramos, miren, podríamos nosotros adicionalmente, una vez que se inserte esto, podríamos volver a llamar al método select. Este select, o sea, lo que hace es seleccionar los datos, ¿no es cierto? Y los despliega en el data grid. Entonces, si estamos insertando fuera de que, lo vamos a insertar, va a estar en la tabla, en la base de datos, pero no se va a actualizar en esta vista, ¿no? O sea, esto va a seguir así, porque al cargarse es un select y ese select no se actualiza.
Cuando insertemos, lo ideal sería volverlo a actualizar esto para que el dato adicional o el registro adicional que hemos agregado también se muestre. Entonces, acá nosotros una vez que insertemos, vamos a llamar a ese método que le hemos llamado nosotros select, para que una vez que se inserte, digamos registro insertado con éxito, volvamos a cargar, o sea, volvemos a cargar los datos en el data grid, ya, para que volvamos a hacer esto, ya, para que se nos actualice también la vista en lo que es la ventana que estamos trabajando. Ya, vamos a probar hasta aquí, vamos a hacer correr y veremos si funciona la inserción. Obviamente cuando insertemos debería salirnos acá, ¿sí? Y debería también salirnos acá en lo que es la vista del data grid. Ya, vamos a probar. Estamos haciendo correr. Aquí va a ser un select asterisco from persona. Bueno, aquí lo tengo. Entonces, cuando hagamos correr se tendría que insertar este Vargas López Juan Manuel con el registro 207, ¿no? Entonces lo hacemos correr. Ojo, voy a hacer directamente insertar porque todavía no estoy capturando los datos de acá. Luego vamos a capturar los datos. Simplemente estoy enviando una inserción de momento así, ya con estos datos estáticos. Digo insertar, me dice registro insertado con éxito. Y aquí se tendría que haber refrescado y aparecerme ya ordenado alfabéticamente lo que es este Vargas López Juan Manuel. Debería estar por algún lado. Está ordenado. Aquí está, miren. Vargas López Juan Manuel con el ID 207. Esto está ordenado, ¿no es cierto? Avenida Ayacucho y todo lo que hemos hecho, ¿no? Acá vamos a revisar en la base de datos, también siempre es bueno comprobar, ¿no? Aquí no había, ¿no? Pero ahora lo voy a actualizar con esta consulta. Y si me voy al final, entonces miren, voy a tener Vargas López Juan Manuel, justo el registro que he insertado con esta fecha de nacimiento, etcétera, ¿no? Y está tal y cual estamos enviando los datos de forma de momento estática, ¿ya? Ahora obviamente lo ideal es llenar aquí los datos. Y los datos que llenemos acá los podamos, cuando digamos insertar, capturemos esos datos de acá y los podamos insertar. ¿Listo? ¿Ya? Esta inserción con los datos acá requiere mucho cuidado, o sea, requiere el uso de parámetros. Y ese uso de parámetros lo vamos a ver la siguiente sesión que nosotros tengamos. ¿Ya? Entonces, para que no sea muy grande hasta acá, lo voy a pausar este video, lo vamos a detener. Y esto sería hacer el insert, pero parte 1. La parte 2 es reitero, es ya mejorar ese insert, metiendo estos datos de acá, pero jugando con parámetros. Y ahí les voy a explicar cuál es la necesidad de explicar o de agregar, digamos, los parámetros que necesitamos para hacer la inserción. ¿Listo? Entonces lo vamos a detener el video acá.